Bienvenidos a Ronnie Analiza. La ONU devela lo que sucede en Apure. Lo que pasa es que últimamente han ido visitando varios personeros de la ONU y de las agencias de la Organización de Naciones Unidas al estado de Arauca, al departamento de Arauca en Colombia. El objetivo es verificar las transgresiones de los derechos humanos que han ido sucediendo, no solamente en los últimos días como resultado de los enfrentamientos entre la dictadura madurista y los grupos irregulares, sino adicionalmente en el periodo anterior. ¿Qué es lo que estaba pasando realmente en Apure y por qué se concentró ahí este conflicto entre los grupos irregulares y la dictadura madurista? Lo cierto es que, lamentablemente, la población de La Victoria y de las áreas rurales, a La Victoria, una localidad rural de Venezuela, que colinda con otra localidad colombiana que es Arauquita, en La Victoria, lamentablemente la población estaba viviendo una situación de doble tensión. Dos instituciones, dos grupos en todo caso, que se encargaban de presionar a la población con el objetivo de obtener beneficios económicos de todo tipo y de toda índole. Estamos hablando de, por un lado, los agentes de la dictadura madurista y por otro lado, los miembros de los grupos irregulares. Estamos hablando de dos mecanismos de presión que lamentablemente transgredían los derechos humanos en contra de la población del estado Apure y en específico de la localidad de La Victoria. Esto, por supuesto, es algo totalmente lamentable y penoso que suceda, y es por eso que mucha de la gente que en este momento se encuentra en Arauquita, dentro de Colombia, está contando este tipo de situaciones que le ha tocado vivir, que le ha tocado sufrir lamentablemente, porque tenía que seguir los gustos y caprichos de los grupos irregulares y por otro lado también los gustos y caprichos de los miembros de la dictadura madurista que llegaban con demandas económicas, buscando comida, y no estamos hablando de los últimos días, estamos hablando de una situación que va pasando en Venezuela durante años. Es decir, que lamentablemente en estos sectores rurales y en estas áreas fronterizas a Colombia, la población tiene que estar supeditada a no tener ni siquiera la posibilidad de reclamar a la policía o a las autoridades gubernamentales, porque estas autoridades también vienen a, como se dice en Venezuela, matraquear, una forma de corrupción, una forma de quitarle los pocos recursos que tiene la gente para poder subsistir. Los militares venezolanos se han dedicado a matraquear permanentemente a los miembros de estas áreas y de igual manera a los miembros de los grupos irregulares a matraquear a la población que en este momento ha tomado una decisión muy dura: irse a Colombia en condición de desplazado, pero ya no de un desplazado económico como antes sucedía, sino ahora como resultado de un conflicto directo entre la dictadura y grupos irregulares. Eso es lo que analizaremos el día de hoy. Antes de comenzar, te pido que nos ayudes a compartir el video y a dejarle me gusta también. De esa manera podemos llegar a más personas en el mundo. De igual manera, déjanos tu comentario o pregunta para así poder realizar un debate permanente sobre este asunto. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para poder recibir todas nuestras notificaciones. Y en ese sentido, comenzamos. Una comisión internacional visitó la frontera colombo-venezolana tras lo sucedido con los grupos irregulares y las fuerzas de la dictadura madurista. Una comisión formada por miembros del gobierno colombiano, de embajadas internacionales y organismos de la ONU visitaron la frontera de Colombia y Venezuela para evaluar la situación humanitaria que se vive tras el operativo militar del ejército venezolano contra los grupos irregulares.
Unas 6.000 personas, venezolanos y colombianos, se han desplazado a Colombia huyendo de los combates que desde finales de marzo tienen lugar en el estado venezolano de Apure, en una operación contra una supuesta disidencia de los grupos de las FARC. Agradecemos al acompañamiento de la comunidad internacional por la atención de la crisis humanitaria en la frontera, en un reconocimiento especial al alcalde de Arauca y a todas las autoridades locales que han manejado esta crisis humanitaria desde la declaratoria de calamidad pública, señaló este sábado el ministro de Defensa colombiano Diego Molano. La visita contó con representantes de las legaciones de Alemania, Brasil, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea y organismos como ACNUR, la Organización Internacional de Migraciones y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Es una lástima ver a las familias desplazadas. Colombia, Brasil y otros países han recibido muchos migrantes, pero eran económicos. Pero estos han venido por otra razón, que es un conflicto interno en Venezuela, aseguró el embajador de Brasil, Luis Antonio Balduino. Por su parte, la embajadora francesa, Michelle Remy, destacó la rapidez con la que se actuó la organización de los albergues transitorios para acoger a los que huían de la violencia y aseveró que van a estudiar la situación para ver cómo se pueden apoyar. Los combates entre las fuerzas de Venezuela y los grupos irregulares que diversas ONGs identifican como disidentes empezaron el pasado 21 de marzo y se han cobrado la vida de al menos 8 militares venezolanos, según el último parte oficial. Tras los combates, las autoridades venezolanas capturaron a otras 32 personas, si bien no se conocen sus identidades o nacionalidades, destruyeron 6 campamentos en la zona y decomisaron una cantidad hasta ahora indeterminada de armamento, municiones, explosivos y pertrechos de guerra ubicados también supuestamente con sustancias ilegales. El ejército colombiano apoya la seguridad para que los más de 5.700 venezolanos y colombianos que llegaron al territorio puedan retornar de manera segura, aseguró Molano, quien reiteró que se tratan de combates entre las disidencias y otros grupos contra el régimen venezolano. Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 de febrero de 2019 por orden de Maduro, aunque evidentemente con anterioridad tampoco existían relaciones amplias y completas. Tras un intento de Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad de Cúcuta con una caravana de ayuda humanitaria que sabemos que lamentablemente no surtió debido a las transgresiones a los derechos humanos de la misma dictadura madurista. Pero es que Maduro es un transgresor de los derechos humanos que no tiene parangón con nadie en todo el continente. Maduro ha estado transgrediendo los derechos humanos de manera sistemática por años. Y uno de los muchísimos ejemplos que se tiene de la situación de lo que provoca Maduro es, por ejemplo, el hecho de que no esté permitiendo que ingresen vacunas cuando sabe muy bien que la dictadura madurista, la dictadura como dictadura, no tiene ni los recursos económicos ni la capacidad logística para poder lograr hacer una vacunación masiva en Venezuela, porque además tiene tanto rechazo por la población que existe hasta desconfianza de qué es lo que puede hacer la dictadura madurista con el uso de las vacunas. Y es por eso que mucha gran parte de la población quiere que la Asamblea Nacional, a través de el presidente encargado Juan Guaidó, logren hacer el ingreso de vacunas. Pero la dictadura madurista, que tiene el dominio y el poder de las armas, puede simplemente evitarlo con algunos mecanismos de presión. Ya se vio lamentablemente lo que sucedió cuando Juan Guaidó quiso hacer entrar ayuda humanitaria el 23 de febrero del año 2019. Y el resultado fue todo un saldo trágico y fatal es decir, lo que siempre la dictadura madurista hace es permanentemente hacer vivir al pueblo venezolano un padecimiento, y es por eso que una gran parte, ya son 6 millones de ciudadanos venezolanos los que han decidido salirse desde Venezuela. Y muchos otros más también pueden en los próximos meses o años empezar a salirse si la situación no mejora para nada, porque lamentablemente la dictadura madurista no tiene ninguna intención de mejorar las posibilidades económicas, de salud, de educación, de infraestructura, de trabajo, de dinero, de economía, de alimentación, de todo. Lamentablemente la dictadura madurista va a continuar con este proceso y lo ha demostrado incluso en el mismo hecho de dar a conocer
cifras falsas, cifras deliberadamente escondidas del avance de la pandemia en los primeros meses del año 2020 hasta la fecha. Recién la dictadura está empezando a generar algo de confiabilidad en sus cifras, aunque en términos reales tampoco lo son, porque la dictadura madurista no tiene las capacidades para poder hacer los diagnósticos suficientes para determinar realmente el impacto verdadero de la pandemia en Venezuela. Entonces, por eso es que se requiere y se ha requerido por parte de la oposición venezolana que la ONU tome cartas en el asunto de manera urgente en la situación de Venezuela, porque mientras, claro, evidentemente todos los países del mundo en este momento están viviendo situaciones complicadas por la pandemia como resultado de las malas capacidades de salud que tienen los países, por ejemplo, los latinoamericanos. Entonces, evidentemente hay una crisis sanitaria y una crisis económica causada por la pandemia. Pero lo que pasa en Venezuela es mucho más grave, porque a eso hay que añadirle una falta de libertad de expresión, una falta de canales para poder hacer las solicitudes, reclamar justicia. No se puede. La dictadura madurista simplemente no le permite a la población hacer muchas de estas cosas, y a eso le sumamos la situación de la pandemia, y por eso el resultado es realmente muy penoso para la ciudadanía venezolana. Por eso es que se requiere que la ONU tome cartas en el asunto ya al interior de Venezuela. Bueno, esta es una situación que va a continuar y siempre vamos a seguir informándolo tal y como pasen los sucesos a lo largo de toda Venezuela y de los países vecinos que tengan repercusiones en Venezuela. Bien, les dejo la opinión a ustedes. Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.